Bueno, voy a hacer esta intro lo más rápido que pueda porque por primera vez en algo así como 62, 63 videos nos agarró la lluvia. Normalmente nos fijamos que esté el día lindo y hoy me levanté y estaba nublado, pero bueno, en fin, nos agarró la lluvia, así que voy a tratar de ser breve. Y como ustedes ya saben, en este canal, a mí personalmente, el concepto del hot hatch es uno que me gusta mucho. Esta idea de agarrar un autito citadino, bien mundano, y convertirlo en un objeto de deseo para cualquier persona de cualquier clase social a través de hacer lo que a la gente más le interesa desde que existen los autos, hacer que ande más rápido. Una idea brillante y que, de nuevo, a mí me gusta mucho. Argentina tiene una larga y documentada historia con los hot hatches. La verdad que no nos podemos quejar porque, si bien es verdad que muchos de los grandes no vinieron, cuando nos ponemos a pensar en los greatest hits de la historia de los hot hatch, como el Clio Williams, el 205 GTI, o el Golf GTI en todas las generaciones, salvo la quinta, llegaron todos, o sea, realmente no nos podemos quejar. Y eso me hizo pensar, ok, sí, llegaron muchos hot hatch, pero ¿alguna vez hicimos uno? Y la respuesta es sí, hicimos esto, el 147 Sorpaso. Y como no podía ser de otra forma, este es un autito sencillamente brillante. Bueno, la historia cuenta que para principios de los 80, IAVA, Industria Argentina de Vehículos de Avanzada, una suerte de como AMG, pero solamente para Fiat, solamente para Argentina. O sea que para nada como AMG, pero se entiende, tuneadores de Fiat esencialmente, se daban cuenta que ya no quedaba mucho por hacer con el 128, que era el auto que usaron toda la vida y que fueron perfeccionando con el tiempo, como que ya estaban hilando muy fino con ese auto. Entonces cuando salió el 147, que era más moderno y más liviano, dijeron, bueno, en vez de buscar décimas hilando fino con el 128, que ya medio que estaba ahí, no había mucho por hacer, ¿por qué no buscamos segundos desarrollando un auto totalmente nuevo en base al auto totalmente nuevo? ¿Qué le hicieron entonces al 147? Bueno, ¿qué tiene que tener un hot hatch? Número uno, se tiene que ver como si lo hubiera diseñado un nene de 11 años y trabajo cumplido, porque si bien esto es inconfundiblemente un 147, gracias a las llantas de 4 millones de rayos, estas líneas que no sirven nada más que para que se vea cool, y el alerón de fibra de vidrio, entre otros, en esa parte es inconfundiblemente un 147, pero también es inconfundiblemente algo bastante más picante que un 147 normal. O sea, todo el mundo cuando lo ve se da cuenta que no es solo un 147. Número 2, tiene que andar más rápido que el auto en el cual está basado. Y acá la gente de IAVA realmente no se hizo problema, porque dijeron, ok, el 147 normal tiene el motor 1100, 53 caballos de fuerza. Pónganle el 1300, pero no el 1300 normalito. A eso, cámbienle el carburador por uno de doble boca y trabajenle la leva y el múltiple de admisión y el múltiple de escape. Y ya que están, pónganle el escape más guaso que tengan. Todo esto terminó con un auto que tenía tiene 90 caballos de fuerza, casi el doble de potencia que tenía el auto en el cual está basado. Y toda esta potencia para tirar de un auto que es tamaño celular y que en 820 kilos pesa lo mismo que ningún auto 0 kilómetros. Realmente que no está ni cerca, no se me ocurre un ejemplo de auto moderno que pese más o menos lo que pesa esto, porque no lo hay. Así que tiene el look de un hot hatch y teóricamente tiene la rabia acá abajo de un hot hatch. Queda ver el punto número 3, que es lo más importante, si es lo divertido que tiene que ser un hot hatch. Yo no les puedo explicar lo entusiasmado que estoy por manejar esto. Bueno, ¿por qué tanto entusiasmo? Por varias cosas. La primera es que este es un auto que entra en esa categoría de auto que yo no viví, y la gente que sí lo vivió, cuando hablas de estos autos, por ejemplo mi papá, son uno de esos autos que vienen acompañados de frases del tipo cuando yo era pibe, tener eso era como tener
no sé, un M4, esas cosas que le gustan a ustedes. Como que tienen, no sé, mística. De hecho, ya puedo sentir en los comentarios el comentario de algún viejo con nombre de viejo y sin foto de perfil, obvio, poniendo algo sobre que no mencioné, algún dato totalmente irrelevante para este video, porque son este tipo de auto viene acompañado de eso. El punto número 2 de por qué me interesan tanto, es un poco violento, son raros. Fabricaron 405 oficialmente sorpasos, que 147 normales se fabricaron más de 200.000. De nuevo, no se sabe muy bien las cifras exactas, la base de datos de los 80 está, en el mejor de los casos, borrosa, pero supongamos que se fabricaron 400 para redondear de 200.000, 147, de nuevo para redondear, esto significa que solamente el 0.2% de los 147 que hay son sorpasos, así que son muy raros, no se los ve realmente en la calle. Y el punto número 3 es que son sencillamente cool, o sea, este es un auto que son cool porque no se ven, son cool por el hecho de que existan, o sea, es un 147 con más de 100 caballos por tonelada, este sonido y gráficos afuera y las letras rojas en la puerta, como que son autos que yo siempre los vi más por internet que en la vida real, pero que siempre que veo uno en la calle tipo, wow, un sorpaso. Así que como que tenía como cierta expectativa con este auto, y ahora que lo estoy manejando, bueno, les tengo que contar qué tal es. Y ahí, yo creo que la palabra para definir cómo anda es gracioso. Es un auto gracioso de manejar. Tiene algunas cosas que son raras para mal, algunas cosas que son raras para bien, pero al fin y al cabo siempre por alguna u otra cosa te estás riendo manejando esto. Empecemos, como dije, el sonido, no hay mucho de lo que hablar. Suena realmente muy muy bien el 1.3 de este auto. Suena, no tengo nada más que agregar que eso, tiene un escape muy guaso. Después de eso, la ergonomía, como suele pasar con los autos de esta época, más los que son chiquitos, más los que son de cierto origen italiano, la ergonomía es un desastre. O sea, el volante me toca las rodillas, la cabeza me va casi tocando el techo y con un solo pie puedo apretar los 3 pedales si quisiera, que los pedales no están centrados con el volante, están un poco a la derecha. Así que sí, de manejar es medio un desastre en cuanto a ese punto, como que no encontrás una posición del todo cómoda. No es que sea muy incómodo, porque de hecho los asientos son bastante cómodos, se sienten como los sillones de la casa de la abuela, pero sí, es raro y como que te toma un tiempito acostumbrarte. Después de eso, manejándolo normal, dejando de lado el sonido, es un 147 normal, o sea que es el auto más noble del mundo, nunca te va a dejar a pata. Este menos que menos porque está mejor cuidado que autos que yo he manejado con 2 años de antigüedad. Y cuando lo aceleras tienen algo que arriba no te puede que no te parezcan muy rápido porque andaban a fondo, andaban a 160, 170 km por hora, que puede que no suene mucho, pero acuérdense que esto es un 147, o sea, 170 km arriba de esto es como andar a 300 en una Ferrari, es terrorífico, pero lo que tienen, que eso es lo que más llama la atención, es que no eran autos diseñados para andar fuerte arriba, eran autos diseñados para andar fuerte desde abajo. Es por eso que aceleran de 0 a 100 en bastante menos de 10 segundos. Hay gente que dice que en 8,5, hay gente que dice en 9,5. Yo la verdad no lo testé, pero sí me doy cuenta que en menos de 10 segundos, con lo cual esto acelera, no irónicamente, más rápido que un 208 nuevo, supongamos. Después, siguiendo con las cosas mecánicas, el embrague es durísimo. Los cambios es raro porque el recorrido de la palanca de cambios de primera a segunda es cortito y rebajando también, lógico, pero de segunda a tercera es larguísimo, como que cosa de auto de los 80. Y los frenos me llamaron la atención porque frenan realmente muy bien. O sea, está bien que no tienen mucho que frenar, pesa 820 kilos, pero muy seguro el auto, como que no bloquea nunca.
y el pedal tiene mucho feel, o sea, apenitas lo apretás ya sentís que empieza, como que no tiene zona muerta y es súper progresivo, así que sí, me llamaron la atención los frenos, que yo con estos autos no los acelero mucho, porque no confío mucho en ellos, tipo siento que en algún momento se va a cortar una línea de freno y nos vamos a matar, pero acá como que te transmiten toda la seguridad del mundo, sigo sin estar del todo seguro para acelerarlo tipo a fondo, pero bastante bien. Y lo peor en cuanto a las sensaciones de manejo, sin lugar a dudas la dirección, que no me lo esperaba para nada. El volante me encanta, súper deportivo para la época, me imagino, para hoy es medio un chiste, pero está bueno. Me decían que se piden hasta $3.000 por estos volantes. Este es un volante de Java original y son realmente carísimos. Pero la dirección no se siente como muy conectada al auto, que es raro teniendo en cuenta que no tiene ninguna asistencia de ningún tipo. De hecho, cuando la girás podés ver cómo gira el brazo, lo podés ver ahí. Pero sí, como que es bastante vaga la conexión que hay entre lo que haces con el volante y lo que pasa en las ruedas. Como que tiene, al principio por lo menos, después si girás mucho sí, pero al principio los primeros, no sé, grados de la dirección como que no hace nada. Y algo que me llamó la atención es que es cuando lo estás maniobrando, me llama la atención porque estoy acostumbrado a manejar autos modernos, que es como ir al gimnasio, maniobrarlo, pero una vez que estás andando realmente no tenés mayores problemas. Pero sí, en definitiva no es la dirección más precisa y directa del mundo, que yo, teniendo en cuenta que es esencialmente un karting con carrocería, me esperaba que sí. Y sobre eso quería hablar un poco, porque es increíble cómo relativizamos los conceptos. Yo vengo de manejar 10 días un Hyundai Veloster N, o sea, un hot hatch de hoy en día, uno de los mejores. Y cuando lo manejaba, incluso mis amigos me decían, amigo, esto es un karting. Y manejándolo comparado con esto, es una SUV, es una camioneta. Esto realmente es un karting porque tiene hasta las dimensiones de un karting. Es mega chiquitito, hace muchísimo ruido, no es muy cómodo. Y todo lo que pasa en cuanto a suspensión, vibración, todo se transmite de alguna forma a vos, o a través de tus pies, o a través de tu espina, o a través de tus dedos. Es todo lo que pasa, pisás una piedrita y te vas a enterar. Pero sí, en definitiva, un auto muy divertido de manejar. Y que sí, otros temas, el equipamiento, supongamos que les interesa saber. Hay una radio, un encendedor, una bandejita mega útil para dejar las cosas, el teléfono entra perfecto y eso todo, no hay más. Es un 147 al fin y al cabo. Después no se siente peligroso, no tiene ninguna ayuda electrónica, pero de todas formas es un auto bastante accesible de manejar. Y como todo auto de esta época, es un auto que para sacarle el jugo, o sea, te va a tratar bien si lo tratas bien. El embrague es durísimo, los cambios no siempre entran a la primera. La dirección, como dije, es medio como manejar un bote, no sé muy bien por qué. Y el acelerador es medio como un interruptor, o todo o nada. Así que como que toma su tiempo aprender a manejarlo bien, digamos, pero una vez que lo tenés, es realmente muy, muy, muy divertido. Y el sonido, ni hablar del sonido. Bueno, la verdad que me estoy poniendo muy cómodo con esto de grabar en casa, a fines prácticos, es lo más grande que hay. Aparte, estar sentado acá en mi garage me da tiempo de reflexionar. Y yo conocí un héroe de esos que conoces no por haberlo visto, sino por lo que te contaron, por toda la mística que traen. Y la verdad que es un auto que en cierto punto me da mucha tristeza, porque después de este
medio como que nunca volvimos a hacer algo así. Y la mera hipótesis de que algún día volvamos a hacerlo, teniendo en cuenta cómo viene la mano, parece como muy alejada de nuestra realidad. Imagínense, para que entiendan más o menos lo que son de mi edad, imagínense que hoy Peugeot dijera, ok, vamos a lanzar la PDA, Peugeot Deportivos Argentinos, supongamos, ¿no? Y vamos a hacer un 208, pero con el motor THP del 308 y 230 caballos. Algo así de insólito es lo que es este auto. Y es un buen auto y punto. ¿Qué quiero decir con esto? No es que el Java fue un buen hot hatch dentro de sus posibilidades. No fue un buen hot hatch para hacer un primer intento, para hacer en base a un 147, para ser argentino. Fue un buen hot hatch y punto. No hay nada que discutirle, digamos. Es mega divertido de manejar. Y yo lo lamento por los que están viendo esto desde otros lugares del mundo que deben haber sido este meme durante todo el video. Así que nada, sepan disculpar, pero hoy me puse nostálgico de la época que éramos la mejor nación del planeta, que seguimos siendo, solo que lo somos por menos. Finalmente, agradecerle a Gustavo, el dueño del auto, y a Valen, su hijo, que es el suscriptor. Me gusta mucho que pasa esto de que los suscriptores me escriben tipo, che, le robamos el auto a mi viejo y hacemos un video. Gustavo al principio no quería, no estaba muy contento con la idea, pero finalmente se puso la 10 y nos lo prestó, así que muchas gracias a los dos. Disfruté tremendamente de manejarlo, es insólito, bueno, ya dije 2 veces insólito, pero es realmente insólito lo que disfruto manejar estos cacharros viejos, me encantan. Espero que se haya notado, espero que ustedes hayan disfrutado del video y nos vemos en algún otro. Peace.